Bueno, vamos a seguir desarrollando algunos componentes para nuestra aplicación. En este caso, por ahora solamente tenemos nuestro encabezado. Vamos a crear dos componentes más. Uno se va a llamar pie de página o footer. En este caso también vamos a crear un componente para listar datos. Vamos a concentrar por ahora en crear los dos componentes. En este caso vamos a empezar con el footer. Vamos a generar componente dentro de la carpeta components, y dentro de esa carpeta vamos a llamarlo footer. Una vez creado, verificamos que acá está la carpeta. Listo, tenemos el componente y ya debería funcionar. ¿Cómo lo inyectamos? Recuerden que en el componente padre, así como lo hicimos con el app header, tenemos nuestro propio componente. Vamos a la clase de nuestro nuevo componente acá y nos damos cuenta que el selector definido es app_footer. Le vamos a decir a nuestro componente padre que debajo llame al app_footer. Listo. Entonces, de esta forma, desde la vista ya tenemos funcionando nuestro footer. Otra cosa que necesitamos también es el otro componente, el componente principal. Fíjense que acá tenemos un componente o una etiqueta HTML llamada router outlet. Esta se va a encargar de llamar los componentes dependiendo de la ruta de navegación. Para eso, inicialmente vamos a tener un componente llamado listar empleados. Entonces lo vamos a generar en generate component components y lo vamos a llamar list component. O list employee para que sea más fácil. Employees. Listo. Entonces, una vez generado este archivo, este componente, aquí lo tenemos. Vamos a inyectarlo. ¿Cómo se inyecta? En este caso lo vamos a hacer desde nuestras rutas, desde las rutas que ofrece Angular. En este caso, fíjense que hay un archivo llamado App Routing Module. Este archivo lo que nos va a ofrecer es la capacidad de, dependiendo de la navegación del usuario a nivel de URL, podamos cargar un elemento u otro y así generar el tan conocido Single Page Application, que es la forma en que trabaja Angular para optimizar el rendimiento. Primero vamos a definir una ruta, en este caso path. La ruta va a ser raíz y vamos a llamar un componente. Componente vamos a llamar tal cual lo hemos creado. Fíjense que acá creamos un componente llamado list employees. Miramos en el nombre del selector, se llama app list employees. Lo vamos a definir tal cual, pero hay un problema. En este caso no voy a poner el nombre del selector, sino yo debo poner el nombre de la clase. Se llama list employees component. Entonces vamos a definirlo, ¿cierto? Acá me dice que no lo encuentra, entonces vamos a decirle que importe automáticamente ese componente a la lista de elementos de nuestras rutas. Vamos a ver si funciona. Una vez verificamos, correcto, como estamos en la ruta raíz, no hemos ingresado ninguna URL extraña, pues nos va a generar esta carga de componente, que es la del componente de lista de empleados. Si pusiéramos una URL distinta, fíjense que ya no funciona. Entonces ahí ya es necesario definir unas normas a nivel de navegación de qué pasaría cuando entro a un lugar o entro a otro, dependiendo de lo que el usuario digite. Entonces, por ahora vamos a definirlo así y ya luego más adelante iremos corrigiendo esta parte. Ya teniendo esto funcionando, tanto el componente lista de empleados como pie de página, vamos a agregarles un poco de contenido. Entonces, primero vamos a empezar con el pie de página. En este caso, vamos a cambiar este contenido, vamos a meterle un footer. Sí, aquí un footer sencillo. Aquí las opciones de nuestro set de materialize nos permite definir esto fácil.
creamos también una lista en el HTML. Vamos a borrar esta parte y vamos a ir a una lista opción, guardamos y ya debería funcionar. Efectivamente tenemos nuestro componente de footer con pues la estructura de un footer sencillo, y tenemos en la parte de arriba el componente lista con una lista demo que tenemos ahí, una estructura muy básica, y pues ese es el objetivo, que nosotros podamos listar nombres y apellidos de los empleados que podamos cargar desde un endpoint. En este caso vamos a arreglar algunas cosas. Primero, por defecto tenemos que los tres componentes que hemos creado, uno se encuentra en la parte superior, otro debajo y el otro al lado también. Ambos tienen display block, por consiguiente se va a pegar el footer encima del componente de lista. Vamos a ubicarlo en la parte inferior, y con eso pues ya previamente tengo una definición acá en estilos de CSS para el contenedor, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, estamos utilizando Super CSS. En este caso nos va a ayudar a definir algunos comportamientos de las etiquetas. Recuerden que las etiquetas HTML que estamos trabajando son etiquetas propias de Angular. Por eso debemos definir que el selector sea la etiqueta con la que estamos trabajando. En este caso el contenedor principal, el contenedor padre de nuestro HTML se llama app-root. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Acá en el HTML. Fíjense, acá está nuestro contenedor principal. A ese contenedor le vamos a definir un display flex. Le vamos a decir que el alto de su contenedor sea el 100% del viewport height, o sea, del ancho del navegador, perdón, del alto del navegador, y la dirección que sea invertida, o sea, que sea en columna. Por otra parte, fíjense que yo tengo comentado esto, y quiere decir que el router outlet es la etiqueta que le sigue, o la que yo quiero que empuje al footer. ¿Qué sucede? Estoy diciendo que automáticamente me ocupe toda la altura y me empuje hacia abajo todo el resto del contenido. Pero si miramos nuestro render, por así decirlo, dentro del HTML, nos damos cuenta que sí funciona, pero fíjense que ahora está empujando nuestra lista en la parte inferior. Eso se debe a que debemos entender cómo está renderizando nuestro layout. Fíjense que si nosotros con la herramienta de nuestro navegador podemos explorar el elemento, nos damos cuenta que el router outlet, debajo de él está llamando el componente app-list-employees, ¿cierto? Entonces el selector, en este caso, le podríamos hacer una pequeña manipulación y le decimos que todo lo que se encuentre debajo, o sea, el componente hermano, en este caso la etiqueta hermana que esté debajo del router outlet, le vamos a heredar este comportamiento. Entonces en este caso ya no vendría siendo afectado el elemento router outlet, sino el contenedor de abajo. Con eso ya hacemos que acá, al verificar, a quien se le aplique este estilo sea al componente o a la etiqueta, en este caso app-list-employees, y pues fácilmente ya tenemos el cambio que necesitábamos. Vamos a hacer un cambio adicional. Vamos a utilizando algunas características de nuestro framework CSS o en nuestra librería de Materialize, un contenedor div row, una fila, y a esta fila le vamos a dar un contenedor tipo columna que tenga un tamaño del 50%. Es muy parecido a Bootstrap. Recuerden que en Bootstrap definimos estos atributos de clase, esas propiedades de clase, con el nombre de columna y el número de columnas que vamos a ocupar en cierto ancho del dispositivo. En este caso muy parecido a Bootstrap, solamente que tiene pues una nomenclatura un poco particular. Si nosotros trasteamos este contenido dentro de nuestro elemento, y esto de aquí abajo lo quito porque ya no lo necesito, ya lo trasteé hacia arriba, guardo cambios, y al ver cómo se estaría renderizando tenemos el resultado, que ya nuestro contenedor
y nuestras columnas al 50%, vendrían a renderizar nuestro componente de listas. Vamos a centrarlo, para eso le vamos a aplicar un pequeño offset acá, offset, quiero que también lo haga hacia los lados, pero le vamos a decir que empuje hacia los lados de a 3 columnas. Recuerden que en este caso Materialize cuenta con un sistema de grillas basado en 12 columnas. Esas 12 columnas pues simplemente las vamos a poder gerenciar dependiendo de cómo queremos mostrar el layout. Vamos a ver si esto se aplica, y efectivamente está aplicando el offset en las 3 columnas restantes por lado y lado. Y ya recuerden, como son 12, acá tendríamos en esta parte 3, 6 y 3, que serían en un total de 12, y ya podemos alinearlo. Adicional, podemos darle un pequeño salto acá, un salto de línea a nuestro componente. Entonces vamos a hacer aquí justo debajo, y hay una clase llamada section que pues hace el de salto de línea en nuestro componente, y pues nos hace mejorar un poco la apariencia. Ya con eso tenemos funcionando parcialmente las cosas a nivel visual de nuestro componente lista de empleados, y también de nuestro componente pie de página. Pero hay pues algunas cosas que debemos mejorar. Ya estas mejoras van a ser a nivel de datos, y una en particular que, si nos damos cuenta, está pasando en esta lista. Fíjense que acá hay una especie de icono que aparece delete, pero en realidad es un icono basado en tipografía. En la página web de la librería, si nos damos cuenta, acá en Components tenemos la opción de iconos, y en iconos contamos con una URL, y esa URL pues nos va a permitir cargar los recursos que necesitamos. Entonces vamos a copiar la URL, la puedo agregar como un HTML, puedo hacer varias cosas de varios métodos, pero vamos a trabajar directamente acá con los estilos, importando a nuestro estilo principal esta tipografía. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo de esta manera: arroba import, y pegamos la URL para que automáticamente se cargue el proyecto, los iconos, y ya contamos con los iconos para poderlos inyectar en los componentes fácilmente. ¿Listo? Ahora, otra cosa que vamos a arreglar es el origen de datos. Vamos a trabajar un poco con la lógica. ¿Qué tiene interesante la lógica? Así como lo vimos en el anterior video, estamos cargando datos desde nuestra clase. Vamos a hacerlo igual aquí en la parte inferior de nuestro componente, con dos cosas: con la fecha. En este caso la fecha que está desactualizada la vamos a dejar actualizada y que se cargue de manera automática por el sistema, y también vamos a cargar el nombre de la empresa, que podemos llegar a reutilizar en diferentes partes de la aplicación.